Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y hoy les voy a traer un tema para aclarar cierta controversia que ha habido, bastante controversia que ha habido, respecto al video que yo hice sobre el ecumenismo. Y bien, vamos a aclarar esta temática para los hermanos y amigos, porque no solo en los comentarios, de manera especial en los mensajes privados. Yo he recibido aquí en YouTube mínimo 7 o 8 mensajes. En Facebook he recibido unos cuantos también y en WhatsApp también he recibido unos cuantos. Algunos preguntándome si llamar hermano a los católicos y no llamarle. Otros diciéndome que no estaban de acuerdo conmigo en el sentido de que yo en otro video llamé hermanos a los católicos, lo cual no hice, y ahora voy a explicar qué fue lo que pasó. Y otros diciendo que me estoy contradiciendo. Aquí no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Ahora vamos a explicar claramente cómo no hay ninguna contradicción, y realmente vamos, con la ayuda de Dios, voy a tratar de explicar bien a fondo, bien profundamente, si debemos de llamar hermanos o no a los católicos y si ellos son hermanos o no. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a comenzar por el video que supuestamente yo dije que los católicos eran hermanos. Bien, en ese video yo puse una ilustración de que si yo fuese con una pistola y empezara a matar católicos, Dios me iba a juzgar a mí por haber matado a hermanos. Gloria sea al Señor. Y lo estaba poniendo en una comparación de cuando los católicos mataron cristianos durante la Inquisición. Bien. Entonces, esto supuestamente se contradice en el video del ecumenismo, donde yo sí soy bien enfático en que los católicos no son hermanos de la fe. ¿Existe contradicción en esto? No, no existe contradicción en esto. Hay que comprender algo. Una cosa es como Dios obra y otra es como nosotros debemos de obrar. Porque Dios nos juzga igual a nosotros y nosotros no tenemos los mandamientos que Dios tiene, porque Dios no tiene mandamientos. Nadie le puede dar mandamientos a Él, ni ordenanzas, ni doctrinas, ni leyes. Él está por encima de todas las cosas. Bien, vamos a entender algo. Lo que yo quise decir en el video de que si yo mataba a un católico, Dios me lo iba a contar como que estaba matando a mi hermano, es porque delante de Dios, tanto cristianos evangélicos como católicos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Vamos a probar esto en la palabra, no se apresuren. Ahora, en el video del ecumenismo, yo digo bien enfáticamente que no los puedo llamar hermanos, porque no son hermanos de la fe. Voy a poner un ejemplo primero. Bien. Supongamos que un cristiano tiene un hermano que no es cristiano. ¿Acaso no es hermano? Sí es su hermano por parte de sus padres. Pero no es hermano de la fe. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien cree en Jesucristo, y vamos a estar claros, los católicos sí creen en Jesucristo. Ellos sí creen en Jesucristo. La palabra del Señor dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y aquí no vamos a entrar en el asunto doctrinal de que si los católicos tienen otra salvadora que es María, no, ya eso es un asunto doctrinal.
El católico de verdad, es decir, el católico pues que conoce la doctrina católica, vamos no a hablarle de muchas personas que son católicos pero viven en la completa ignorancia espiritual. Ahora, el católico de verdad es alguien que sí cree en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es simple. Es decir, eso es una regla bíblica. En la Biblia no habla nada acerca de doctrinas. En la Biblia no dice los que creen en su nombre, conforme a la sana doctrina, van a ser hechos hijos de Dios. No, no, no. Los que creen en su nombre, gloria sea el Señor. Y vamos un momentico a buscar el pasaje para leérselos, para hacer las cosas de manera textual. Bien, vamos a abrir todas nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, ¿cuál es el requisito? Uno solo. Un solo requisito. Creer en su nombre. Y el católico es alguien que cree en el nombre de Jesucristo. Cree en el nombre de Jesucristo. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que el Señor vino en carne. Cree que el Señor murió en la cruz del Calvario. Cree que el Señor resucitó a los 3 días. Cree que el Señor ascendió a los cielos y cree que el Señor regresará algún día. Por lo tanto, el creyente católico es un creyente de la doctrina cristiana, es un creyente de Cristo. Vamos a comprender algo. No es lo mismo creer en dioses diferentes, como creemos los cristianos y los musulmanes, que creer en Dios de manera correcta e incorrecta. Como creemos nosotros los evangélicos de manera correcta y los católicos de manera incorrecta. Es decir, una cosa es creer en Dios de manera incorrecta y otro es no creer en Dios o creer en otro Dios. Vamos a entender esto. Vamos a entender también que no solo los católicos están en este problema. Los evangélicos que practican falsas doctrinas también están en este problema. No solo la idolatría es un pecado grande delante de Dios, aunque es, a mi modo de ver, el más terrible de todos los pecados. El más terrible. ¿Por qué razón? Porque para Dios, quien venera una imagen y no lo está venerando a Él, literalmente lo está adulterando, lo está traicionando. Ahora, no es el único pecado. No lo es. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Un cristiano evangélico mentiroso está en la misma posición de un católico. Exactamente en la misma posición. Está en el mismo lugar delante de Dios. Es alguien que es hijo de Dios. Es hijo de Dios, pero no es nuestro hermano. Y cuando hablo de mentiroso, vamos a comprender algo. No es alguien que ha pecado. Porque la palabra nos llama a restaurar al caído. No. Es alguien que es mentiroso. Es decir, alguien que vive en pecado. La palabra del Señor dice, gloria sea el Señor, que a los que no practican la doctrina de Cristo no les digáis bienvenidos. Esto no se refiere tan solo a los católicos. No se refiere tan solo a los católicos. Se refiere a todo el cristiano que se ha apartado de la verdad. De una manera o de otra. Todos estos falsos predicadores de la prosperidad y todos estos predicadores de los pactos con Dios y de los teletones
y todas esas cosas, están en la misma posición de un católico, exactamente igual. Creen en Dios, aman a Dios, algunos lo dejaron de amar, pero estoy seguro que muchos lo siguen amando, pero se apartaron de la verdad de Dios. Se apartaron de la palabra del Señor. Y a la vez que alguien se aparta de la palabra del Señor, deja de ser nuestro hermano en la fe. Ahora, tenemos por costumbre llamar hermanos de la fe a cualquier cristiano evangélico. Y esto es un error. Esto es un error. Porque hermano de la fe, ya lo dice, es la fe. Es decir, la fe es la que media entre esas dos personas. Cuando yo soy hermano de alguien en la fe, es porque tenemos la misma fe. No tiene que ser 100% igual, por supuesto, pero los principales puntos doctrinales sí tienen que ser los mismos. Yo no soy hermano en la fe, no lo soy simplemente de Cash Luna. Él me dice, Dios te bendiga, hermano, y le voy a decir, Dios te bendiga. ¿Y por qué no me dices, hermano? Porque no creemos en la misma doctrina. No tenemos la misma fe. Yo creo que la bendición se busca a través de buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. Y tú crees que el reino de Dios y su perfecta justicia se busca a través de la bendición. Es decir, tú vas completamente al contrario de mí. Tú dices que para ser bendecido hay que tener dinero. Que si no tienes dinero, entonces no eres bendecido. Gloria sea al Señor. Y yo digo que para ser bendecido hay que buscar a Dios. Y con toda seguridad, Dios te va a bendecir. Entonces, las añadiduras no van primero. Hay que primero buscar el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás será añadido. Pero Cash Luna predica que el cristiano debe buscar primeramente las añadiduras. No somos hermanos en la fe. No lo somos, simplemente. Ahora, delante de Dios, sí lo somos, porque somos sus hijos. No debemos de llamar jamás hermano en la fe a un católico. No debemos de llamar jamás hermano en la fe a un testigo de Jehová. No debemos de llamar jamás hermano en la fe a un cristiano evangélico que se haya apartado de la verdad a sabiendas. Es decir, no que alguien que haya pecado. Un cristiano evangélico adúltero no es mi hermano. Un cristiano evangélico que adulteró sigue siendo mi hermano. ¿Por qué razón? Porque cayó. Yo tengo que tener el amor para restaurarlo, no para juzgarle. Pero si ese cristiano evangélico vive en adulterio, ese no es mi hermano. No lo es, simplemente. Porque cuando tú llamas a alguien hermano en la fe, es porque tú sientes que vas a estar eternamente en el mismo lugar de esa persona. Y no solo yo no creo, yo estoy 100% seguro que yo no voy a estar en el lugar donde van a estar los adúlteros. Como tampoco voy a estar en el lugar donde van a estar los que veneran imágenes. Los que veneran lo que hacen los hombres con las manos, en vez de a Dios que hizo todas las cosas, incluyendo los hombres. Amén. Entonces, hay que entender bien algo. Para Dios, sí somos hermanos. ¿Por qué razón? Porque ambos creemos en Él. Por ejemplo, Caín y Abel no tenían la misma fe, pero eran hermanos. Pero no tenían la misma fe. Caín era del maligno. No tenían la misma fe, pero seguían siendo hermanos. ¿Saben? Entonces, delante de Dios, que recuerda esto siempre, hermanos en Cristo, y este mensaje no va para los católicos, este mensaje tal vez
algo del mensaje, sí, el Señor se los va a dirigir a ellos. Pero directamente este mensaje es para los evangélicos. Dios no juzga igual que juzgamos nosotros. Nosotros sí tenemos mandamiento. Amén. De no decirle bienvenido al que no practique la doctrina de Cristo. Así que nosotros sí tenemos mandamiento de no llamar hermanos a nadie que no practique la doctrina del Señor. Alguien que no se rija en lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero Dios no. Dios no tiene ese mandamiento. No lo tiene simplemente. Y a todos los que ponen fe en Él, así sea un ateo, que está comenzando a tener la fe en Dios y está comenzando a decir, oh, Dios existe a lo mejor, está comenzando a dudar, todavía no es un cristiano evangélico y nada por el estilo, pero delante de Dios ya comienza a ser su hijo. Ya comienza a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la fe es la que mueve el corazón de Dios. La fe es la que nos lleva al Señor, la que nos lleva a Dios. Ahora, hay que entender algo. Una cosa es la fe y otra es la salvación. Y aquí es donde va el punto. Por eso no podemos llamar hermano en la fe a un católico. Porque por alguien ser hijo de Dios no quiere decir que sea salvo. La palabra del Señor dice claramente, y a los tibios los vomitará el Señor de su boca. Dice, ojalá hubiese sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, así que es un creyente, es un hijo de Dios, lo vomitará el Señor. Ahora, para tú vomitar algo tienes que estar dentro de ti, así que es alguien que está dentro del cuerpo de Cristo. Es alguien que es un hijo de Dios. Es alguien que también tal vez es un cristiano evangélico. Y tal vez tú le dices hermano. Claro, no conoces sus obras, pero Dios las sabe. Dios las sabe, Dios las conoce. Y a los tibios, ¿qué le hará? Blue. Los vomitará de su boca. Los vomitará de su boca. Así que ser hijo de Dios no significa ser salvo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor para estudiar más profundamente este tema. Vamos primeramente a entender que dentro del pueblo católico, dentro de la iglesia católica, hay pueblo de Dios. No podemos echar a todos en un saco. No podemos echar a todos en un saco. Hay muchos que están dentro del catolicismo, pero saben que el catolicismo es incorrecto. Y yo no hablo de los apologistas estos que andan todo el tiempo defendiendo a los ídolos. No. Hay mucho pueblo dentro del catolicismo que saben su corazón, conocen su corazón, porque Dios conoce a los que son suyos. Que el catolicismo es un error. Y es posible que sigan dentro del catolicismo por muchas cosas. Por tradición, por cuestiones familiares. Pero ellos dentro de sí mismos saben y están convencidos de que es un error. Claro, están haciendo mal porque están poniendo a otras cosas por delante de Dios. Y por eso se pueden perder sus almas. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a leer el verso 4. Vamos a leer del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Wow! Por eso hay que estudiar profundamente la Escritura. Nosotros no podemos ser fanáticos. No podemos ser fanáticos, no podemos caer en el fanatismo. Dentro de la Iglesia Católica hay mucho pueblo de Dios. Mucho pueblo de Dios hay dentro de la Iglesia Católica. ¿Creemos que la Iglesia Católica es la gran ramera? ¿Es Babilonia? ¿Sí o no? Sí lo creemos. La palabra de Dios la enseña claramente, y voy a hacer posiblemente hoy mismo, un estudio sobre la gran ramera del libro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué dice el Señor? Salid de medio de ella. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Hijastros míos? ¿Desconocidos míos? No. Dice pueblo mío. Pueblo mío. Son hijos de Dios, hermanos. Son hijos de Dios. Gentes que tienen buen corazón. Gentes que creen en Cristo. Gentes que ayudan al prójimo. Gentes que el Señor no quiere que ardan en el infierno. Y las llama, ¿cómo? Las llama pueblo mío. No las llama desconocidos ni impíos. Las llama pueblo mío. Así que si yo voy, y claro, eso yo no lo voy a hacer nunca. Señor, reprenda al diablo. Amén. Si amo a los impíos, que ni siquiera conocen a Dios, más voy a amar a alguien que conoce a Dios, aunque lo conozca de manera equivocada. Pero si alguien va y mata a un católico, va a estar matando al pueblo del Señor también. Porque dentro de la Iglesia Católica hay pueblo suyo. Ahora, ¿de quién habla el Señor? ¿Del Papa? No, claro que no. Claro que no. El Papa tiene conocimiento de toda la iniquidad que se hace dentro del catolicismo. ¿De quién habla el Señor? ¿De los curas violadores? Claro que no. Claro que no, porque no se arrepienten de sus malas obras. ¿De quién habla el Señor? ¿De quién habla? ¿De los borrachos que se dicen católicos? Tampoco habla el Señor de ellos. El Señor habla de un pueblo, de un remanente que queda dentro del catolicismo, que posiblemente tienes costumbres también paganas, seguro que las tiene, pero el Señor conoce el corazón de ellos. Conoce el corazón de ellos y sabe el Señor que ellos lo aman. Entonces, al tú amar a Dios, el amor, hermanos, es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Cuando tú amas a Dios, inmediatamente hay un vínculo entre tú y Él. Seas quien seas. Seas cristiano evangélico, seas católico, seas testigo de Jehová. Eso no te quiere decir que seas salvo. Van a haber muchos hijos de Dios en el infierno. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Y Dios llama a sus hijos, pero no todos oyen. El diablo es hijo de Dios. El diablo es hijo de Dios. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Job. Y vinieron todos los hijos de Dios delante de Dios, y dentro de ellos vino Satanás. El Señor reprenda. Amén. Ahora, ser hijo de Dios no quiere decir ser salvo. Son dos cosas muy diferentes. El infierno va a estar lleno de impíos, pero también lleno de hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque fueron hijos de Dios que se apartaron de la verdad, que siguieron mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué dice el Señor? Salid de medio de ella, pueblo mío.
he visto muchos católicos convertirse. Gracias a Dios, Dios me ha usado muchísimo en eso. Muchísimo. En la conversión de católicos. Inclusive en este canal ya el Señor me ha usado para que católicos se conviertan al Señor. Y cuando he visto un católico recalcitrante, de esos de hueso colorado, convertirse al Señor de verdad, ha sido grandemente usado por Dios. Y no hablo de los de hueso colorado, de decir malas palabras. Esos son simplemente, bueno, yo ni voy a hablar de eso para no pecar, porque no pienso bien de ellos. ¿Amén? Yo estoy hablando de católicos que son católicos. Cuando se han convertido al Señor, de verdad, han sido grandes siervos de Dios y Dios los ha usado muchísimo. Porque dentro de la Iglesia Católica hay pueblo de Dios. Ahora, hermanos, yo me rijo por lo que está escrito, sin fanatismo. No me gusta el fanatismo. Para mí el fanático yo lo pongo en el mismo lugar que el incrédulo. Porque el incrédulo no cree y el fanático está tan ciego que cree de manera incorrecta. Entonces tanto uno como el otro están haciendo las cosas incorrectamente. Cuando yo hablo duro en un video, como el video del ecumenismo, yo estoy especificando que no los llamo hermanos de la fe porque no lo son. No quiere decir que yo diga que no son hijos de Dios. Yo no soy quien para decir que no son hijos de Dios. Es más, me cuido de lanzar todos esos juicios. Porque ahora yo puedo decirles con todas las letras de la palabra, vas a ir al infierno. ¿Por qué? Yo no lo estoy juzgando. La palabra es la que los juzga. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. La palabra es la que los juzga. Pero yo no puedo decirle, no son hijos de Dios. No, eso no está, yo no tengo esa potestad. Amén. Es decir, ahora, por eso, como estábamos diciendo, ser hijo de Dios no es ser salvo. Dice la palabra del Señor en el verso 5, seguimos en Apocalipsis 18, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice el 4, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. Así que el pueblo de Dios va a recibir las plagas de los impíos. Si permanece con los impíos, si permanece haciendo sus obras. Asimismo, el pueblo del Señor va a recibir la paga de la gran ramera si permanece dentro de ella y permanece haciendo sus obras. Por ser pueblo de Dios, no quiere decir que sea salvo. ¿Qué dice el Señor? No es judío el que es judío porque es judío, sino por la fe. Entonces tú puedes ser pueblo de Dios, pero si tu fe no está basado en la palabra de Dios, entonces tú no vas a alcanzar las promesas de la palabra de Dios y por ende tú vas a estar tan perdido y tan frito en el infierno como el peor de los impíos. Vamos a leer otro pasaje para esclarecer más este asunto, para que tú, hermano evangélico, veas que los católicos sí son hijos de Dios. Sí son hijos de Dios, pero no son nuestros hermanos de fe, que no es lo mismo ni se escribe igual. Vamos a ver cómo no es lo mismo. Vamos a buscar Lucas capítulo 15. Lucas 15. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 20, del 1 al 20. No, perdón, del 11 al 20. Hasta yo me asusté. Sí, yo sé que te asustaste, del 1 al 20, wow, hasta yo me asusté. Amén. Bien, vamos a empezar.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y señala ahí cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bien, seguro que te has dado cuenta de que esta es la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver que este hombre tenía 2 hijos. Uno le obedecía, el otro no le obedecía. Uno era salvo, el otro estaba perdido. Pero por estar perdido, ¿dejó de ser hijo de él? No dejó de serlo. Ahora, por ser hijo de él, ¿no vivió entre los cerdos? No, sí vivió entre los cerdos. Porque ser hijo de Dios no te hace exento de padecer el juicio de Dios. Ahora, ¿qué significa que este hombre vivió con cerdos? ¿Qué significa el cerdo? El cerdo significa perdición, significa el diablo, significa la inmundicia. Porque el cerdo, para un judío y en la ley de Dios, era un animal inmundo. Que es más inmundo que los ídolos. Que es más inmundo que la idolatría. ¿A dónde pidieron los demonios del Gadareno ir? A un hato de cerdo. Ahora, es decir, aquí había un hijo que hacía la voluntad del padre y otro que no hacía la voluntad del padre. Otro que andaba y vivía perdidamente. Otro que estaba ¿dónde? En las cosas del diablo, que estaba en la inmundicia. Y esto no es tan solo la inmundicia de la carne, es la inmundicia espiritual de manera especial. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, ¿dejó de ser hijo de este hombre? No lo dejó de ser. ¿Pero ser hijo le salvó? No. ¿Qué le salvó? Regresar a su padre. Ser hijo de Dios no te salva. Lo que te salva cuando tú pecas es regresar a los pies del Padre. El Señor nos envía a todos nosotros a predicarle las buenas nuevas a los católicos porque ellos son hijos pródigos. Muy poca gente es más feliz de venir a Cristo que un católico. Cuando un católico viene a Cristo y un católico de verdad católico viene a Cristo, wow. Es un gozo tremendo. Los he visto ahí en mi iglesia. Es un gozo tremendo. Es un gozo tremendo. ¿Por qué razón? Porque es un hijo pródigo que regresa al Padre. Así que, por lo tanto, delante de Dios sí somos hermanos. Pero nosotros no podemos llamarles hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque son hijos que deshonran a nuestro Padre. Gloria sea al Señor. Son hijos que deshonran a nuestro Padre. Son hijos que están gastando la gracia de Dios. Están gastando la palabra de Dios en cosas inmundas. Como mismo el hijo pródigo gastó todo lo que tenía. Porque ellos han recibido la herencia, porque han recibido la palabra de Dios. Tienen la Biblia en sus manos.
la leen, saben lo que es la gracia de Dios, saben lo que es el amor de Dios, pero ¿dónde lo gastan? Con los ídolos. ¿Ante quién se arrodillan? Delante de los ídolos. ¿A quién deshonran poniendo ídolos en una casa que supuestamente llaman casa de Dios? Deshonran a nuestro Padre. ¿Y cómo deshonran a Cristo? Poniéndole incluso por debajo de María. Entonces no son nuestros hermanos. No lo son y no lo serán nunca mientras que permanezcan dentro del catolicismo. Espero que esté todo explicado, que es muy diferente entre ser hijo de Dios y ser hermanos de fe. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Déjame decirte algo. Tú puedes preguntarme cualquier duda. Puedes escribirme. Ahí en mi canal arriba está mi Facebook. Haz clic allí y ve a mi página de Facebook y dale un like para que entonces te tenga en mis contactos, gloria sea al Señor, y podamos entonces tener una relación más estrecha. Si tú ves algo en mis videos que te causa dudas, pregúntame. Yo estoy para eso, gloria sea al Señor, para servirte. Solo te pido que si ves algo en mis videos que no comprendes, no emitas un juicio sobre mí adelantadamente. Primero, pregúntame, envíame un mensaje y dime, hermano pastor, habló usted sobre esto, quiero que me explique bien y con gusto yo te voy a explicar. Y yo estoy seguro, gloria sea al Señor, que te voy a dar una explicación que va a venir del Señor, porque trato siempre por todos los medios de hablar y de regirme solamente por lo que está escrito. Así que si no comprendes un punto de lo que digo, es posible que solamente necesites que yo te lo explique. Recuerda suscribirte, comparte el canal, claro que sí, y comparte este video. Dale like y comenta. Es un like, es gratis. Comenta, pon tus opiniones, es gratis. Y así también yo veo lo que piensas. Es importante para mí. Yo no solo lo hago por ver el video más activo. Yo lo hago porque me importa saber lo que ustedes piensan. Me importa saber a quiénes estoy sirviendo. Por supuesto, sirvo primero a Dios. Pero Dios nos manda también a servir al prójimo, a servir a nuestros hermanos. Así que conforme ustedes escriben sus comentarios, yo voy viendo cómo el video los va ayudando. Y si yo tengo que entonces dar una explicación más profunda, entonces la doy, como mismo pasó con esto. Amén. Así que es importante tus comentarios. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. De nuevo, Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Amén.